Dios les bendiga, mis hermanos, muy buen día. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para el devocional, nuestro devocional de esta semana. Y bueno, les invito a que meditemos en lo que la palabra de Dios nos da en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, versículos 28 y 29 dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, viviendo la palabra. Tenemos un fragmento interesante, hermanos. Es la parte con la que culmina lo que es llamado el Sermón del Monte. Son varios capítulos, hermanos. Usted lo puede ver ahí, es capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. No solamente son las bienaventuranzas, el Sermón del Monte no solo son las bienaventuranzas, habla de muchísimas cosas el Señor. Y toda la gente estaba ahí reunida, sus seguidores estaban, sabemos, había gente que no estaba de acuerdo, pero ahí estaba. Y también, obviamente, estaban sus apóstoles, ¿verdad? Los que él iba a enviar más adelante ya como sus mensajeros. Hay algo interesante aquí, hermanos. Mateo hace una diferencia muy grande en una vida real hacia la palabra y una vida vana y religiosa, por decirlo de una manera. ¿Cómo? La gente escuchó y en el Sermón del Monte Jesús estuvo citando la ley precisamente en el Antiguo Testamento, diciendo: oíste que fue dicho. Ahí es donde él citaba lo que el pueblo ya había escuchado, ya había oído. Pero el Señor Jesús le da el significado, aquello que realmente quería decir. No solamente es aprendernos de memoria lo que está diciendo, sino tener entendimiento, tener discernimiento para poder llevar a cabo. Entonces, no solamente se trataba de no matarás, sino realmente dar la razón del por qué el Señor está diciendo ese mandamiento. Entonces, aquí hay algo interesante, porque todo lo que el Señor estuvo diciendo en estos 3 capítulos tenían que ver con la conducta, tenía que ver con las relaciones interpersonales, tenía que ver con la cuestión matrimonial, tenía que ver con la mayordomía, tenía que ver con muchas cosas. El sermón de la montaña, hermanos, es tremendo, es poderoso. Y al final toda la gente está escuchando. Y una vez que termina de hablar, hermanos, Mateo registra esto. Cuando Jesús terminó estas palabras, todo lo que dijo en el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. No sé si alcanzamos a entender esto, hermanos. La gente estaba familiarizada, conocían, había grupos religiosos muy radicales en tiempo del Señor Jesús. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaba el grupo de estudiantes que se iban al monte, los esenios, hermanos. Así que la gente estaba familiarizada con lo que Jesús decía por la cuestión de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Ahora hay algo bien interesante en esto, porque Mateo registra la diferencia de enseñanza. Dice: ellos se admiraban de su doctrina. ¿Era algo diferente? No, Jesús estaba enseñando lo que ya estaba escrito. Así que Jesús estaba enseñando, repasando lo que Dios había revelado ya en el Antiguo Testamento. Pero esta gente, hermanos, a diferencia de un sistema religioso, esta gente ahora estaba escuchando la voz de Dios. Y cuando oyeron la voz de Dios se dieron cuenta de lo que significaba la palabra. Y entonces es donde entra este calificativo que da. Estaban admirados, había admiración por lo que Jesús estaba diciendo. Prácticamente diciendo: es que nunca nos lo habían explicado. Lo habíamos oído, pero nunca nos lo habían explicado. Vean la importancia de poder tener un tiempo específico con la palabra de Dios. Y aquí es donde dice: porque les enseñaba con autoridad. O sea, él sabía lo que decía la palabra, él entendía, claro, ni más ni menos, ¿verdad? Era el Señor. Pero hace la distinción, hermanos, de un corazón que ha escuchado la palabra, de un corazón que conoce la palabra, de un corazón que vive la palabra. Y hace la diferencia, y no como los escribas. Recordemos que cuando Jesús hace esa acusación directa hacia los líderes hermanos de la iglesia en ese tiempo, les dice precisamente, y no los bajaba de hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos decían algo: tienen que hacerlo, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo vivían, exigían mucho más de lo que estaban dispuestos a dar. Ellos no se mezclaban con la gente, querían que la gente ni los tocara porque ellos eran fariseos, ¿verdad? Los saduceos ni se diga, ellos controlaban precisamente la parte económica poderosa en el pueblo, así que había un problema muy grande. Y resulta, hermanos, que Jesús
les acerca la palabra. Jesús les enseña la palabra. Ahora la gente puede decir, entiendo lo que dice la palabra de Dios. Hermano, cuando usted y yo tenemos un encuentro con la palabra de Dios, déjeme decirle que hay muchos mandamientos aquí, pero recuerde que también hay bienaventuranzas aquí, hay promesas aquí. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces, hermanos? Poder tener el discernimiento, decirle al Señor, quiero leer la Biblia, pero quiero escuchar tu voz. Necesito ser consolado, necesito ser confrontado, necesito corrección, necesito disciplina y tenemos que admitirlo. Sí lo necesitamos. Nunca olvidemos que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos de su palabra. Así que, pues nosotros somos los que decidimos, hermanos, en qué lugar estamos, a quién estamos oyendo. ¿Por qué? Porque estas personas, habían escuchado muchísimo a los fariseos, pero habían visto el comportamiento de los fariseos. Así que ellos pues no tenían una relación como para decir, sí quiero hacerlo. Pero hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta de la forma en la que el Señor Jesús lo hace, cuando estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, resulta que la palabra de Dios regresa, tiene el poder, hermanos, no queda vacía y fortalece, consuela, anima, bendice. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa. Así que aquí lo interesante es cuando nosotros nos admiramos de lo que ha dicho Dios, de todo lo que ha dicho Dios. Decidimos creer lo que dice Dios y decidimos obedecer lo que dice Dios. ¿Cuánto tiempo tiene pensado dedicarle a la palabra de Dios hoy? Viviendo la palabra. Que el Señor le bendiga.